alteración de la bulimia que hay en el paciente. No es tanto por falta o aporte, sino más bien un desequilibrio tanto en el agua como en los electrolitos que pasan estos trastornos. ¿Listo? Entonces, las disnatremias son un trastorno prevalente en pacientes ambulatorios y hospitalizados, especialmente en niños pequeñitos que tienen vómitos, diarreas, y por estos vómitos y diarreas se van a deshidratar, que esta es la causa más frecuente de disnatremias en general. Es una perturbación en el equilibrio del agua más que cualquier cambio en el contenido de la sal. Entonces, debemos resistirnos ante la tentación de considerar los valores de sodio y debemos adquirir el reflejo de enfocarnos en qué está mal en el balance hídrico de ese paciente. Algunos valores para recordar: sabemos que el sodio es el electrolito más abundante extracelularmente, tenemos también el cloro y algunas definiciones que deben recordar: osmolaridad y osmolaridad, que nosotros las tomamos indistintamente, pero que como ven ahí, el valor que es diferente es que uno nos habla de kilogramos de agua y lo otro es de por litros de agua. Esa es la diferencia que hay entre la osmolaridad y la osmolaridad, pero en la práctica las usamos indistintamente. Esta es una fórmula que todos ustedes deben aprendérsela, son de las pocas que deben aprender de memoria en medicina. Y para esto, ¿qué valores tendrían que pedirle ustedes a un niño que viene por emergencia deshidratado? ¿Qué está ahí? Un sodio, una glucosa y una urea. ¿Listo? Que el Google lo usan en otros lados, aquí nosotros usamos más la urea, está ahí escrita la fórmula. Y con esta fórmula, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿De qué más depende la osmolaridad plasmática? Del sodio. ¿Listo? Son pocos los osmoles que influyen en la osmolaridad plasmática. El principal es el sodio y por eso estamos hablando aquí. Su valor normal de 275 a 290, aunque algunas literaturas 285 le ponen. Y empezaremos con la hiponatremia. Hiponatremia es un valor menos de 135, hiponatremia severa menos de 135. ¿Listo? Empezamos con este niño, que es lo que muchos van a ver en emergencia. También lo pueden ver en sus serums. Es un bebito de 6 meses que viene al servicio de urgencias con vómitos y diarrea, que empezó hace 3 días. Está letárgico, tiene un llanto débil y sus signos vitales reflejan una frecuencia cardíaca de 140, y en el examen físico las mucosas están secas. ¿Algo más le ves, doctorita? ¿Cómo? Sí, se nota pálido. ¿Y sus ojitos? Están hundidos, ¿no? Llenado capilar, ponen ahí más de 2 segundos. Entonces, ¿cuántos de ustedes le solicitarían algún estudio a este paciente, específicamente electrolitos? ¿Le harían exámenes? ¿Sí? ¿Qué exámenes le harían si vienen por vómitos y diarrea? A ver, doctorita. A ver, Bruno, ayúdale. ¿Qué le pedirían? Idealmente tienen que ser electrolitos séricos. Un examen de gases nos ayuda, pero son valores que se toman calculados, no son los de verdad séricos. ¿Listo? Entonces, está bien. ¿Alguien le pediría un compro funcional, una reacción inflamatoria en heces? ¿Sí, doctor? ¿Qué le pedirías? Cuando viene un pacientito con diarreas y deshidratación, lo primordial es ver su estado hidroelectrolítico. ¿Listo? Una reacción inflamatoria, sé que varios están rotando por hospitales, por centros periféricos de repente,
pero no nos sirve de mucho porque las diarreas, la causa más frecuente, son virales. Entonces un copro funcional no hace diferencia entre si es una infección bacteriana o si es una infección viral. ¿Listo? Pero lo que sí nos va a ayudar en el manejo del paciente es pedirle electrolitos séricos para determinar qué tipo de deshidratación tiene este paciente. ¿Y en qué momento lo pedirían? Ahí mismo en la emergencia, ¿no? Cuando llega el paciente. Entonces, cualquier paciente que es evaluado con alteración de su estado de hidratación debería tener estudios de electrolitos séricos. Es lo mínimo que ustedes van a pedir en la emergencia, en el SERUMS. Si es que tiene un laboratorio, también idealmente lo deberían pedir. Y esto nos va a ayudar para valorar el grado de hiponatremia que pueda tener el paciente. Recordar que nuestro sistema osmorregulador evita que la concentración de sodio se desvíe de un rango normal, que los valores normales están ahí, 135 a 145, y la falla del sistema para regular dentro de este rango va a exponer a las células a un estrés hipotónico o hipertónico, como vamos a ver. Y por lo tanto, esto es lo que vemos, lo que les vengo mencionando, es que un trastorno del agua es el que va a originar el trastorno del sodio en el paciente. Entonces, a este bebito le piden ustedes sus exámenes, tiene un sodio en 120, un potasio en 3.5 y los demás valores que están ahí. Ese sodio, doctora, ¿de qué tipo de hiponatremia nos está hablando? Severa, ¿no? Y de una hiponatremia severa, ¿ya? ¿Le pueden calcular su osmolaridad, por favor? ¿Cuánto le sale? Anotar los valores. Entonces, esa hiponatremia del paciente, ¿cuánto es? ¿Es con osmolaridad baja, normal, alta? Baja, ¿listo? Osmolaridad baja, como les digo, es la más frecuente, es la hiponatremia verdadera. Si nos hubiera salido 55, ¿ya? Si les hubiera salido una osmolaridad normal, estamos hablando de una pseudo hiponatremia. Y osmolaridad normal vamos a encontrar en pacientes que tienen hiperlipidemia o hiperproteinemia. Y en una osmolaridad alta hablamos de hiperglucemia o que el paciente esté usando alguna sustancia hipertónica como manitol. Hiperglucemia, ¿en qué patologías se ve? Diabetes. No, hiperglucemia. Diabetes, ¿listo? Tipo 2. Insípida, ¿les escuché? ¿Listo? Entonces, digamos que es un paciente con cetoacidosis diabética que viene a su consulta. ¿Listo? Tiene un sodio en 130. ¿Tiene o no tiene hiponatremia? Como si ustedes solo ven el valor, sí tiene hiponatremia. Pero miren su glucosa. 1100 de glucosa. Entonces tenemos que corregir ese valor de sodio, ¿listo? Para saber si es o no una hiponatremia verdadera. Entonces igual hay una formulita o pueden saber o acordarse que por cada 100 miligramos de aumento en la glucosa va a haber una disminución en el sodio de 1.6 miliequivalentes por litro. Aquí hay 1000 miligramos más de glucosa. Eso quiere decir que hay 16 miliequivalentes más de sodio, en verdad, en este pacientito. Si tiene 130, ¿cuánto tendrá de sodio? 146. ¿Listo? ¿Eso es hiponatremia? No, ¿no? Entonces sería una hiponatremia falsa, que son estas cuando tienen osmolaridad normal u osmolaridad alta. La osmolaridad baja son las hiponatremias verdaderas y tenemos que determinar el estado del líquido extracelular del paciente,
si está en hipovolemia, si está en normovolemia o si está en hipervolemia. Y en estos casos, como les he dicho al inicio, la causa más frecuente de hiponatremia son las hipovolémicas por pérdidas extrarenales, que específicamente va a ser gastrointestinales, vómitos, diarreas y pacientes con fístulas o sondas. Las demás son menos frecuentes, están ahí, ustedes las pueden leer. En las normovolémicas, usualmente tenemos pacientes que usan diuréticos o el síndrome de la secreción inadecuada de la antidiurética, y en las hipervolémicas son pacientes que usamos el término de encharcar o edematizar, entonces son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico o insuficiencia renal aguda crónica, que la hiponatremia aquí va a ser dilucional. ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestro paciente, sabemos que es una hiponatremia hiposmolar. ¿Qué debemos considerar antes de empezar el tratamiento de esta hiponatremia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? El manejo es igual que para adultos. El tiempo, perfecto. ¿Por qué es importante el tiempo? Ya, eso es cuando uno inicia el tratamiento. Pero en el diagnóstico de la hiponatremia, ¿qué es importante saber con el tiempo? ¿Doctor? Si es agudo o crónico, perfecto. Entonces, para eso es 48 horas, ¿listo? Si es una presentación aguda, vamos a decir que tiene síntomas menos de 48 horas. Si es una presentación crónica, es que se ha presentado en más de 48 horas, ¿listo? Y acordarse que pues, los osmolitos nos van a permitir tener estados hipotónicos, isotónicos e hipertónicos. Este hipotónico es el que nos va a producir el edema celular y que si nosotros hacemos la corrección rápida, pues va a venir lo que ustedes han dicho, ¿no? La bilirubisis continua. Entonces acá hay dos casos. El primero es un niño de 9 años que tiene un diagnóstico ya establecido de síndrome nefrótico, que ha estado mal controlado, está en UCI y en las últimas 10 horas presenta empeoramiento, con fiebre, dolor abdominal, mal estado general y dificultad respiratoria. Y tiene un sodio en 120. ¿Ustedes corregirían a este niño? ¿Corregirían ese sodio? Ya. Uno tiene un síndrome nefrótico que va a producir o puede producirle una hiponatremia dilucional, que no es una hiponatremia verdadera, ¿no es cierto? Y otro es que muy probablemente sea una hiponatremia crónica en este paciente. ¿Y tiene síntomas o no tiene síntomas por el sodio, por la hiponatremia? No tiene síntomas, ¿no? En cambio, el otro niño viene con 16 días, con pérdida de peso y desde el 9º empieza con vómitos, poliuria, hiporexia y irritabilidad. Al examen físico, regular estado general, perfusión enlentecida, llanto débil, sequedad de piel, y mucosas, micropene con hipospadia y criptorquía. Que, bueno, por el examen físico que tiene algunas malformaciones, es muy parecido al caso que estamos viendo. ¿Este pacientito tiene algún síntoma de hiponatremia? Tiene deshidratación, ¿ya? Pero por la hiponatremia tiene algún síntoma. La irritabilidad y los vómitos, ¿listo? Perfecto. Que son síntomas neurológicos, ¿bien? Entonces, a este pacientito que tiene una hiponatremia aguda, a este sí lo tenemos que corregir. Y lo otro, uno es el tiempo, ¿no? Ver si es de menos de 48 horas, más de 48 horas. El segundo niñito tenía aproximadamente 48 horas de los síntomas y ver los síntomas que están asociados. Los síntomas asociados a hiponatremia son inespecíficos: cefalea, apnea, náuseas, vómitos, debilidad. La mayoría son neurológicos, ¿listo? En un niño que está deshidratado y ustedes están paseando por el hospital y de repente la mamá le dice que está medio dormido, que no se quiere parar, deben preguntarse qué le está pasando. Si está deshidratado podría tener una hiponatremia, ¿listo?
Y lo más característico aquí es la disminución del nivel de conciencia con el cargo progresivo, o lo más severo, y que esto es más frecuente en niños que en adultos, son las convulsiones. ¿Bien? En adultos no presentan tanto síntomas por el sodio, esta encefalopatía con niveles de sodio levemente disminuidos, es más en niños, debido a la proporción del tamaño del cerebro, con el cráneo que es más alto en niños, y hay menos espacio para la expansión del cerebro. Entonces, el tratamiento, esto de acá es pregunta para el examen, y no solo para que lo aprendan en el examen, sino porque ustedes, como médicos, tienen que saber manejar, hidratar y manejar los trastornos hidroelectrolíticos en la emergencia. En niños hacemos por kilo todo, entonces el tratamiento, ¿con qué vamos a hacerlo? Con solución hipertónica. ¿Alguien sabe cómo se puede formular soluciones hipertónicas? Que no tienen, ¿no? El 3% de sodio. A ver, que levante la mano. No sé sus nombres. A ver, doctorita, que me estás mirando. Aumento sodio a la solución. Una ampollita de hipersodio, ¿dónde? Al cloruro de sodio. Listo, esa es una forma. ¿Alguien sabe otra? Esa podría ser la más fácil que pueden tener en su cerebro, ¿no? La otra, ya, ¿y cuánto poner también? Ya, eso les voy a decir acá. La dosis son 2 mililitros por kilo, que se pasa en bolo de 2 a 10 minutos y se puede repetir 1 o 2 veces si persiste sintomático el paciente. El tratamiento de la hiponatremia es básicamente para revertir los síntomas. Si el paciente está convulsionando, para revertir la convulsión, si está irritable o somnoliento, lo que vamos a medir es eso, su respuesta que va a tener al bolito que le vamos a poner. Máximo 6 mililitros por kilo, y en recién nacidos es un poco más, 8 mililitros, y en total no pasar de 100 mililitros. El objetivo para la corrección de hiponatremia, ¿cuál será? ¿A cuánto de sodio tenemos que llevar? 8. Cuando tratamos una hiponatremia, nuestro paciente, por ejemplo, tiene 120, ¿a cuánto de sodio le vamos a llevar? Perfecto, ¿por qué 128? Perfecto, que es 8 a 10 mil equivalentes, ¿no? Nunca tenemos que llevarlo a la normalidad, o sea, no vamos a esperar que llegue a 145, ¿bien? Y recordar que 1 mililitro del hipertónico va a aumentar aproximadamente 1 mil equivalente de sodio. La meta en la primera, segunda hora es no pasar de esto, de 5 a 6, ¿listo? El control de sodio lo vamos a hacer cada 2 horas y debemos suspender el tratamiento si es que hemos aumentado más de 10 mil equivalentes en las primeras 6 horas. Y nuevamente no debemos buscar que el sodio sérico llegue a la normalidad. Entonces, en nuestro paciente, antes de pasar, bueno, le hemos pasado acá 20 mililitros de hipertónica porque aproximadamente seguro que pesa 10 kilos, y le hemos repetido 2 bolitos porque no había mejoría. Estas son las fórmulas para las soluciones. Las que ustedes me decían es esta: al suero salino o suero isotónico, aumentar a 100 mililitros, se le aumenta 12 mililitros del suero salino al 20%. ¿Listo? La otra forma es con el cloruro de sodio igual al 20%, pero más agua destilada, 1585. ¿Listo? Esto a veces la enfermera no lo sabe. Quien le tiene que decir cómo preparar suero hipertónico son ustedes. El tratamiento de mantenimiento lo vamos a hacer según el contexto clínico y de etiología. La más frecuente, como les digo, es esta: hipovolemia por pérdidas extrarrenales. Vamos a calcular el sodio, como les voy a explicar más adelante, y aquí en estas, ya sea por pérdidas extrarrenales o renales, es aporte de sodio. Pero en las que son por dilución, por volumen plasmático inefectivo, o porque haya más retención de agua que sodio en fallas renales, o aumento de la ADH, es restricción hídrica. ¿Listo? No siempre la corrección de hiponatremia va a ser dar más sodio, sino que
También puede ser el otro lado, o sea, restricción hídrica en el paciente. Entonces, después de haberle dado los 2 bolitos, el sodio mejorado a 125, la siguiente indicación que haríamos es calcular su déficit de sodio. Para calcular el déficit de sodio es el sodio ideal, que ponemos 135, el valor normal mínimo, menos el sodio medido, que para ese momento ya tenemos 125, por el agua corporal total. El agua corporal total sabemos que para los niños es más o menos el 60%, entonces 0.6 por el peso del paciente, y eso nos da 60.000 equivalentes. Y esos 60.000 equivalentes los vamos a pasar en las siguientes 24 horas que tengamos la hidratación. Y para calcular estos 60.000 equivalentes, sabiendo que por 1.000 mililitros de sodio hipertónico nos da 513.000 equivalentes, hacemos nuestra regla de 3 y le vamos a pasar el sodio hipertónico 116.9 mililitros. ¿Listo? En las siguientes 24 horas. Y eso ya se lo pueden poner en su destroza de mantenimiento. Esto de aquí es de resumen para que se acuerden. Hiponatremia sintomática siempre debemos tratar, así sea un paciente crónico. En el paciente nefrótico, en el que tiene insuficiencia cardíaca y pensamos que es una hiponatremia dilucional, y yo les estoy diciendo que usualmente las dilucionales no se tratan porque es crónico. Si tiene síntomas neurológicos, sí se debe tratar. Le damos su bolito de cloruro de sodio, mejoran los síntomas, se pueden dar hasta 2 bolos. Y si es que fuera una hiponatremia con síntomas moderados, se puede dar la dosis de mantenimiento. Que como bien han dicho, son 6 a 8 mil equivalentes, máximo 10 mil equivalentes por litro en 24 horas. Y si fuera crónica, la corrección se hace, pero más lentita después. Aquí es no pasar de 0,5 mil equivalentes por litro por hora en el primer día. ¿Listo? Y para los que tienen aumento del volumen, lo que hacemos es restricción hídrica. Y la restricción hídrica es darle entre 60 y 80% del requerimiento total. Y lo que debemos de asegurar en ese paciente son balances negativos, que tenga al menos una disminución del 2% de peso por día. El cálculo del exceso de agua se hace con esta fórmula, se mide el sodio que tiene el paciente con el agua corporal total del paciente, que es el peso con el que estamos viendo al paciente, y debemos calcular el peso ideal con el sodio que esperamos que tenga el paciente. Con esta fórmula nos sale que su peso ideal sería 8.9, eso quiere decir que debe perder al menos 1.1 kilos, que equivale al 12% de su peso en el primero o segundo día. ¿Listo? Y las hipernatremias. Hipernatremias, el valor de hipernatremia es más de 145. Las hipernatremias son menos frecuentes, pero cuando aparecen pues son bien severas. Y este es otro caso que también se puede presentar fácil en su consulta. A ver, lee el caso. Y mire, llega con estos valores, un sodio 159. ¿Qué deberíamos considerar en este pacientito antes de iniciar el manejo del sodio? ¿Qué? Lo mismo, ¿no? Tiempo y lo otro los síntomas. ¿Bien? Ahora, ¿por qué creen que este paciente tiene la hipernatremia? Y a uno es la deshidratación. ¿Y qué más? ¿De qué depende de que un niño haga hipernatremia o que aumente su osmolaridad sin que se corrija? ¿Me dejo entender? ¿No? A ver, doctora, si usted no toma agüita todo el día, ¿qué le va a dar? Sí, usted puede pararse y caminar y tomar agua, ¿no es cierto? Pero un bebito no
puede. Depende totalmente de la madre. Entonces, este bebito puede ser que tenga sed, pero no se va a parar, no va a gatear para ir a tomar la leche de la mamá, ¿no? Entonces, eso es uno. No solamente neonatos, sino como más adelante hay otra lámina, que pacientes neurológicos que no hablan, PCIs, también pueden pasarles estos cuadros. ¿Listo? Aquí hay que recordar que las entradas vienen determinadas por la respuesta a la sed y la ingesta. En el centro hipotalámico de la sed es el principal mecanismo de defensa frente a la hipernatremia. Y los estímulos principales son la hiperosmolaridad plasmática. Cambios pequeñitos de 1 o 2 milimoles nos hacen dar sed, pero en estos niñitos pues no tienen cómo regular. Entonces estos osmoreceptores hipotalámicos a su vez van a estimular el centro de la sed. Y la hipovolemia, con pérdidas de líquido extracelular de más de 10%, que en ese niñito, ¿alguien le puede calcular el porcentaje de pérdida? ¿Cuánto será su porcentaje de pérdida de peso? ¿No? Que es más o menos lo que ponen aquí. Se van a activar los vasoreceptores auriculares y del lecho vascular, activándose el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y este efecto estimulador sobre el centro de la sed en el hipotálamo. Son esos dos mecanismos, ¿listo? Los osmoreceptores hipotalámicos y los vasoreceptores auriculares y del lecho vascular. Que pues en un niñito activándose la sed, en verdad no va a hacer nada porque él no puede tomar agua libre de mano. Entonces, el ahorro renal de agua está limitado por la capacidad de la concentración del riñón, de modo que el principal mecanismo de defensa nuevamente lo va a constituir la sed. Y los que están en riesgo son lactantes, pacientes con daño neurológico, ancianos y alteraciones en el mecanismo de la sed. La patogenia para las hipernatremias van a ser que haya una pérdida de sodio y agua, que van a ser más que todo pérdidas renales por diuréticos osmóticos, enfermedad renal crónica o pérdidas extrarrenales, que nuevamente para ambas, como les digo, vómitos y diarrea es lo más frecuente en niños. Y pérdida de agua libre, que es en la diabetes insípida, o exceso de sodio, que esto es más raro, pero puede pasar que una mamá prepare mal las fórmulas del bebé, que le ponga en vez de 2 medidas, 4 medidas, y eso le va a producir una deshidratación hipernatrémica al bebito o hiperaldosteronismo. El diagnóstico diferencial va a depender mucho del sodio urinario, que esto es ideal que lo pidamos, pero muchas veces no lo tenemos a la mano, pero en este algoritmo les podría servir para encontrar el diagnóstico diferencial. Pero lo más importante, y yendo a la clínica, que eso sí ustedes lo pueden hacer, es que la mayoría de hipernatremias son crónicas, duran más de 48 horas. Las formas agudas van a ocurrir principalmente en pacientes que tienen diabetes insípida, que pierden agua, hizo acceso al agua o en sobredosis de sal. Y los síntomas van a ser derivados nuevamente por el paso del agua desde el espacio intracelular al extracelular. Podríamos decir que los síntomas que va a tener este paciente es por una deshidratación celular, que puede producir inclusive hemorragias. La intensidad va a depender de los síntomas, va a depender más de la rapidez de la inflamación, de la hipernatremia, que del grado de esta. Entonces, los síntomas de deshidratación que conocemos, la sed suele ser intensa inicialmente y algunos se pueden presentar con fiebre. Si es una hipernatremia grave o de rápida instauración, van a aparecer síntomas y signos de deshidratación celular cerebral, que son la letargia, irritabilidad, convulsiones, coma y lo que les decía, hemorragia subaraenoidea. Y para tratar a estos pacientes debemos estimar el déficit de agua. Este déficit de agua, también hay fórmula para aplicarla, que es el peso corporal, por una constante 0,6,
por el sodio actual que tiene el paciente sobre un sodio ideal menos 1. Y esto se debe reponer en 48 horas y nuevamente, que es parecido a la hiponatremia, no aumentar más, disminuir más de 10 miliequivalentes por día en el paciente. En las primeras 24 se repone el 50% y en las siguientes la otra mitad. Y se deben estimar las pérdidas de agua libre que persisten. A este déficit de agua se pueden sumar de forma horaria las pérdidas de agua mantenidas, si es que las conocemos. Entonces, a este bebito que pesa 3,760, vamos a hacer esto, pero con el peso que le encontramos. ¿Listo? Con el peso que le encontramos. Aplicamos la formulita, la constante, 159 menos 140 menos 1, y nos da 0.266. Esto está en litros, ¿listo? En mililitros quiere decir que son 266 mililitros que le vamos a pasar, pero no el primer día, sino en la mitad del primer día y la otra mitad del segundo día. Y este agua adicional que le estamos calculando aquí es el agua adicional a su mantenimiento. O sea, calculamos el mantenimiento, que pueden ser 100 mililitros de peso, por el peso que les va a salir como 327 más 133 mililitros sería el agua para el primer día, y lo mismo para el siguiente día. ¿Listo? ¿Sí se dejó entender? Yo sé que son fórmulas que igual pueden tenerlas ustedes anotadas en algún lado. Para la emergencia siempre les sirve, porque nuestro cerebro es frágil y no es necesario que se las aprendan de memoria, ¿no? Para el examen, la única, la de la osmolaridad que les voy a pedir, y la de los bolitos del hipertónico. ¿Listo? Las otras fórmulas las pueden tener anotadas, como no pueden sacar para el examen, no les puedo preguntar eso. ¿Listo? Ahora, determinar el ritmo apropiado de corrección. Nuevamente, la corrección es lenta, y en las primeras horas la velocidad de corrección no debe sobrepasar de 1 miliequivalente. Si es de curso crónico, son 0 miliequivalentes, y sin exceder 10 a 12 miliequivalentes por día. Cuando la hipernatremia se ha instaurado de forma lenta, va a ocurrir algo en el cerebro, en las células específicamente. Aparecen osmoles idiogénicos cerebrales. ¿Alguien tiene idea de qué es eso? Claro, empieza a entrar más glucosa, empieza a entrar más urea, otros osmoles que tratan de jalar agua a esa célula que está toda deshidratada. Entonces, como tiene tantos osmoles, cuando nosotros vamos a hidratar a este paciente, si lo hacemos rápidamente, va a ser más rápido o más fácil de que esa célula se edematice. Por eso tiene que ser una corrección muy lenta, porque las neuronas no van a ser capaces de deshacerse de estos osmoles idiogénicos. ¿Listo? Y determinar el ritmo apropiado de corrección. Se deben realizar controles analíticos frecuentes cada 2-3 horas, y se pueden espaciar cada 6 a 8 horas si la velocidad de corrección ustedes están viendo que es adecuada. La corrección debe interrumpirse cuando se alcance un sodio plasmático de 145. ¿Para qué fluido vamos a utilizar? Va a depender mucho del líquido extracelular. Lo mismo, ¿no? Si está hipovolémico, hipovolémico o hipervolémico. Los líquidos que se pueden utilizar, la dextrosa es agua libre, ¿listo? Porque no tiene ningún electrolito. Una solución salina nos da 77 miliequivalentes de sodio, el lactato Ringer 130, la solución salina 154, y como hemos visto, la solución salina normal, y como hemos visto, la solución hipertónica 513. ¿Bien? Entonces, según si está euvolémico, lo que podemos hacer, y el paciente está consciente, darle sales de rehidratación bioral. Si no las tolera, se puede reemplazar por vía endovenosa. En caso de hipovolemia, que es una situación poco frecuente, que sería inicialmente, lo que siempre debemos hacer en estos pacientes si tienen deshidratación muy severa,
es corregir el extracelular y pasamos los sales de rehidratación endovenosa en bolo. ¿Cómo se pasa endovenosa en bolo? En hidratación, ¿no? Con esta deshidratación. Un paciente que está en shock, ¿cómo lo van a hidratar? ¿Alguien se acuerda? 20, ¿qué? 20 cc por kilo. De 10 a 20 cc por kilo el bolito. Bolo quiere decir 15 a 20 minutos. ¿Listo? Y en hipernatremia hipervolémica, si la función es normal, se pueden administrar diuréticos de asa como furosemida para obtener la excreción renal de sodio y se reemplazan las pérdidas de agua con solución glucosal. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta?